proyecto que se ha aprobado en la Cámara de Diputados el día de ayer, un poco lo acabo de leer hace unas horas, realmente me genera muchas dudas. No quiero ser aguafiestas, se está trabajando sobre la educación y eso es una buena señal. Pero en realidad cuando uno se pone a ver el proyecto se encuentra con muchos interrogantes. En principio, la razón de hacer algo en la educación tenía que ver concretamente porque prácticamente el 50% de nuestros chicos abandonan la primaria. Y esto no es una cuestión sola de Santa Fe, sino de todo el país, al extremo de que se calcula que aproximadamente 500.000 chicos al año abandonan la primaria. Esto significa que todos los años nosotros estamos generando nuevos 500.000 desempleados estructurales, porque una persona que no sabe leer y escribir obviamente no va a poder hacer ninguna función. Nosotros decíamos, ¿y eso qué indicaría? Que en algún momento hay que pensar en 500.000 subsidios para esas personas y que muchos de esos posiblemente terminen en el delito y por lo tanto haber que crear cantidad de policía, cantidad de equipamiento, de fiscales, de jueces para esa gente y que no es posible, no es viable un país que obviamente genere todo el tiempo esa cantidad de gente. O sea, el problema más serio que teníamos, más allá de todas las dificultades que tiene el sistema, de que no enseñamos bien, de que no enseñamos en valores, de que no enseñamos a convivir armónicamente como sociedad, lo cierto es que ni siquiera acceden a la escuela primaria. Entonces, ¿de qué vale hacer una ley, de nuevo ahora acá, que tenga como invitados de piedra a los padres, a los cooperadores, a la gente, a los empresarios, a los gremios, que construya desde un lugar de un supuesto saber que ha demostrado que no es tal? Porque hace años y años que la educación va para atrás y cada vez moviliza menos a la gente. Entonces, hacer una ley que pone un montón de condiciones, aparte tiene una pila de artículos, todos sabemos que las leyes más elegantes, más eficientes son las que tienen la menor cantidad de artículos posible. Bueno, esta tiene un montón de artículos y en lo que refiere específicamente a lo que yo considero que es central, que es que la sociedad retome otra vez la educación para sí, en la creación del Consejo Provincial de Educación, ahí le hace un articulito que lo pone como un consejo que es consultivo y ad honorem. Entonces, claro, fíjense, consultivo significa que le van a preguntar y van a tomar si quieren y si no, no lo que usted opine. Yo no me puedo olvidar que hace unos 8 o 10 años se había hecho una consulta a los mejores expertos en magisterio que tenía la provincia. Trabajaron casi durante un año, don Oren, pero trabajaron un año, hicieron una propuesta formidable. La desazón que tuvo esa gente cuando llegaron y le pusieron los papeles adelante de la ministra agarró y se puso a mirar y dijo, ah, esto puede ser, ah, no, esto no me gusta. ¿Quién era la ministra? Porque la ministra que de último, ¿quién es? Una persona que porque tiene una afiliación política la pusieron en ese lugar, para decir que toda esa gente que había trabajado durante un año hacía una propuesta que a ella en parte le gustaba y en parte no le gustaba. Eso es cuando es consultivo. Uno opina, pero ellos si quieren toman y no. De hecho, han demostrado que nunca están en condiciones de tomar lo que la sociedad dice. Y desde el año 1966 hasta la fecha, ni los padres, ni los cooperadores, ni los empresarios, ni los gremios, nadie pudo meterse con los planes de estudio, con la capacitación docente, con nada. Y seguimos en la misma. Entonces no es una ley para mí nueva, no es una ley auspiciosa, dice un montón de cosas lindas, pero como decía un viejo profesor mío, el papel es muy bueno, aguanta cualquier cosa. Usted puede escribir en el papel lo que quiere, el papel no se enoja. Bueno, ahí hay un montón de artículos que son fantásticos, pero si uno contempla lo que está ocurriendo, eso es como sacado de contexto, como algo que obviamente no tiene ninguna posibilidad de ser. Cuando hago el análisis de que seguimos en la misma, me refiero a que seguimos en la misma dirección, pero obviamente estamos más lejos del objetivo. Es decir, esto ya viene ocurriendo hace muchísimos años, este diagnóstico existe, está absolutamente claro que en la medida en que la educación persista en manos de la política no tiene ninguna posibilidad de éxito. Yo lo dije antes y te lo digo de nuevo. Es decir, cuando uno habla de educación tiene que hablar de un proyecto por lo menos a 12 o 15 años. Si uno toma un chico que tiene 3 o 4 años y bueno, tiene 18 años, sale y ahí a partir de todo ese proceso podemos decir tenemos un nuevo ciudadano que tiene la posibilidad de generar un nuevo futuro. De hecho, cuando hablamos de la política, hablamos en el mejor de los casos
de segmentos de 4 años, cuando duran los ministros de 4 años. Y cada ministro, aún con esta nueva ley, que va a tener toda la autonomía del mundo de aceptar o no las cosas que le digan, manteniendo el presupuesto que tiene, que es enorme, pero que evidentemente está mal utilizado, seguirá haciendo un collage con nuestros hijos. Y obviamente la escuela seguirá siendo un lugar que ya no convoca a la gente. Porque si no, que alguien me explique a mí por qué el 50% de los chicos de nuestro país no van a la primaria, no la terminan. ¿Por qué casi el 70% no termina la secundaria en tiempo y forma? ¿Y por qué si nosotros hacemos un examen, a esos chicos incluso tienen dificultades muy serias para comprender un texto? Todo esto, como decíamos ya hace unos cuantos años atrás, obviamente tiene su repercusión en otros ámbitos. Decíamos, esto trae una complejización cada vez mayor de la inseguridad. Bueno, es lo que estamos viviendo, la inseguridad está al tope, pero no podemos hacer nada correcto por la inseguridad. Porque yo se lo explicaba antes, la persona que no ha pasado por el sistema educativo, una persona que ni ella fue a la escuela, ni el padre fue a la escuela, ni el abuelo fue a la escuela, que ya tenemos varias generaciones así, no son personas que razonan como uno creería que debieran de razonar. Yo explicaba en más de una oportunidad, esto no es opinión mía, sino que es un trabajo científico sobre gente que tiene esta desgracia de no haber podido capacitarse nunca, de pronto, ante una determinada situación, que ven una cámara de televisión que lo está enfocando, no se preocupan. Si hay un policía cerca, dicen, no, seguramente que es gordo, tira mal, o yo corro, me escondo. Es un razonamiento absolutamente diferente. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que toda la seguridad que se está montando no tiene en cuenta esto. Porque ponen más cámaras de seguridad, pero ¿a quién le preocupa una cámara de seguridad? Alguien que entiende que esa cámara de seguridad lo está filmando y lo puede poner preso. Ahí ponen más móviles que se mueven. ¿A quién le preocupa eso? ¿Alguien que entiende? Al que no entiende, obviamente no. Y acá quiero citar textualmente palabras de un penalista español que yo tuve la oportunidad de conocer. Dijo, ojo que uno dice, estos chicos hacen cualquiera porque no tienen nada que perder. No, decía él, y yo coincido. Decía, no existe ser en la tierra que no le tenga miedo a la muerte. Dice, este chico también le tiene miedo a la muerte. Lo que pasa es que cree que no le va a pasar nada. Entonces esto hay que entenderlo. Entonces nosotros desatendemos la educación o la atendemos de una forma formal, como ahora vamos a hacer una cosa que decimos que tiene que entrar a los 3 años, pero si todavía no hemos resuelto cómo hacemos que el 50% vaya a la escuela, si todavía no hemos resuelto consultar a los sectores que están fuera del sistema para ver de qué manera se los puede atraer hacia el sistema. ¿Te acuerdas cuando decíamos a estos chicos que habían estado presos y le decíamos, ¿y ustedes qué opinan de estas cuestiones? Y decían, lo que pasa es que ustedes creen que a nosotros nos interesan estas cosas, decía. Ellos decían, a mí, yo cuando era chiquito soñaba con una toma de rehenes, ir a un barrio privado, o un blindado, o matar a un policía, no estudiar. Entonces, cuando uno no tiene en cuenta esto, no tiene una estrategia para convocar a esa gente de alguna manera. Yo te quiero dar una anécdota porque un trabajo que han hecho con mis alumnos, de ver el resultado de la educación en las cárceles. Hay mucho para hablar, pero te voy a contar un ejemplo. Había un preso que ya se había recibido de abogado. Y entonces le fuimos a hacer una nota y le preguntamos, bueno, ¿cómo fue que empezaste a estudiar? ¿Cómo? Dice, ¿quiere que le diga la verdad? Digo, sí, quisiera que me digas la verdad. Dice, yo fui a estudiar porque me pareció que era más fácil escaparme de ahí donde enseñaban que de donde yo estaba. Dice, pero después de ir, me empecé a entretener y me gustó y quedé captado por esto. Sí, volvemos otra vez a lo mismo, es decir, no es imposible de rescatar. El problema es que uno no puede hacer una estrategia que no tiene nada que ver con lo que él piensa actualmente. Entonces, si nosotros, como decían ellos, le mandamos un psicopedagogo, si nosotros le decimos ahora van a tener que venir de los 3 años, si ahora le mandamos una beca, ellos se ríen de eso, porque no están en capacidad de entender lo importante que eso es. Y bueno, por lo tanto, la ley va a ser un papel vacío si no garantizamos la posibilidad de que sobre todo los sectores que no tienen educación puedan ayudarnos a definir una estrategia de cómo incorporarlos y que finalmente reciban entonces sí una educación de excelencia, la mejor que puedan tener, para que puedan encontrar trabajo, para que puedan entender la diferencia entre el bien y el mal, para que puedan vivir en sociedad, que esto sería lo deseable.